Mucha gente piensa que el mundo perfecto es aquel donde no hay ninguna discusión, donde no hay problemas, donde no hay conflictos, donde todo fluye. Y esa idea, no sé quién la habrá vendido, es sumamente exitosa. Eso es porque todas estas personas, yo creo que la mayoría de las personas en el mundo, piensan con esa utopía. El no discutir, el no encontrar problemas. Y esa misma idea, de alguna manera, como lo vamos a ver en esta sesión, los hace un poco limitados en acercarse y resolver los problemas. Ese es el show de Maxioma y hoy vamos a ver manejando conflictos. Muy bien. Um, ese es el que está un poquito. El folleto de esta semana. Aprovecho para saludar al Consejo Empresarial del Salud y Bienestar y claro a todos los seguidores de este show. Les agradezco mucho su interés y seguimiento de estos temas alrededor de bienestar, productividad y alto desempeño. Para esta ocasión les tengo algunas palabritas que voy a publicar acá. Y lo vamos a dividir en tres esta sesión. La primera es la parte de definiciones. Como saben, me gusta definir para entonces tener claro de qué estamos hablando. La segunda parte vamos a hablar de estrategias. Y la tercera será una visión a largo plazo, tomando en cuenta que quizás siempre habrá problemas, conflictos y discusiones. Muy bien, compartamos de las definiciones. ¿Qué es un conflicto? O quizá algunos lo ven como problema. Eh, si observamos la historia del ser humano, me imagino que los primeros conflictos eran por pelea por recursos, ¿no? Quizá no había suficiente comida y de repente dos amigos o amigas se encuentran con un pedazo de carne, un animal muerto o un árbol con frutas y obedeciendo a su instinto de sobrevivencia seguramente entraban inmediatamente en pelea, ¿no? Es por eso que ponemos aquí división de recursos. Hay otras razones, creo, por las cuales discutimos o entramos en conflicto. Pero creo que esa es una de las primeras y todavía existe, ¿no? La pelea de recursos que tomamos en cuenta que los recursos son limitados para vivir, ¿no? Aunque parece que cada vez encontramos más, pero definitivamente hay una cantidad finita de todo lo que necesitamos, de agua, de comida, puede ser, ¿no? En un momento dado. Y debido a eh, esta realidad que nos enfrentamos, entramos en diferentes acuerdos y desacuerdos o posturas o puntos de vista, ¿no? Del cómo se debería distribuir, qué se debería hacer, cómo se debería hacer, qué debería hacer uno, qué debería hacer otro. Ahí empieza la infinidad de puntos de vista acerca de lo que se debe de hacer, según uno o según otra, ¿no? Es, creo yo, normal que las personas veamos la solución o diferentes soluciones de un problema de diferentes maneras. Y puede ser que alguna de esas maneras genere un resultado favorable para la mayoría. Puede ser que no, puede ser que eh, el punto de vista debería ser flexible y cambiar a lo largo del tiempo para ver cuándo se aplica y cuándo no se aplica, obviamente dependiendo del contexto. Todos estos factores influyen en un conflicto y cuando tratamos de manejar un conflicto hay que tomarlos en cuenta. Hay que ser muy claros en dónde estamos parados, cuál es el contexto, quién es la persona que está enfrente, y qué es lo que ella o él quiere. Esto lo vamos a ver más a detalle en la parte de estrategias. Ahora, ¿por qué todo el mundo le teme a los conflictos? ¿Por qué todo el mundo quiere un mundo perfecto donde no haya problemas, conflictos ni discusiones? Bueno, yo creo, ay, porque, porque no sabemos discutir, ¿no? Pensamos que la discusión lleva a la pelea. Seguramente tú lo has escuchado. Yo lo he escuchado. La discusión lleva a la pelea. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué discutir parece en algunas veces sinónimo de pelear? ¿No? Y creo que es porque aplicamos estrategias que no son
convincentes o que no son sustentables. A veces confundimos discutir con ordenar, ¿no? Alguien entra en un diálogo que se vuelve una discusión e inmediatamente alguien ordena o a lo mejor exagera. Tú siempre estás haciendo esto, ¿no? O tú lo hiciste de esta manera, o tú no me amas, ¿no? En casos de la pareja, que tiene que ver con la parte que puse ahí acerca de adivinar. Entonces ordenamos, exageramos, generalizamos, nunca siempre, y obviamente adivinamos diciéndole al otro, tú estás pensando esto, seguramente tú pensaste aquello. Y bueno, esto está muy alejado de lo que es discutir, ¿no? Como lo vamos a ver después. Todo esto parece que son estrategias que las personas utilizamos para ganar la discusión, puesto que ese es uno de los objetivos de la mayoría de las personas que entramos en conflicto, ¿no? Queremos ganar el conflicto. Y para ganar el conflicto, utilizamos toda clase de estrategias válidas y no válidas, pero si no sabemos discutir, entonces obviamente peleamos. Y es por eso que la gente no le gusta discutir, ¿no? Participo en un chat de amigos de la escuela donde básicamente no hay reglas, ¿no? Más allá de respetarnos, pero hay una regla que dice, no vamos a hablar de politiquerías, ¿no? Y yo digo, pues, ¿por qué no? ¿Qué tiene que ver que uno le vaya al verde y al otro al rojo, ¿no? Poniendo sus opiniones. En fin, yo creo que esa es una de las razones por las cuales no solamente este país, sino muchos otros entran en pelea. La falta de capacidad de comunicación, de llegar a acuerdos, de exponer lo que uno necesita y quiere. Y observar el contexto para ver si los recursos que se tienen son suficientes y si no, cómo podemos generar más recursos para todos. Al final todos queremos pues ser felices y dejar de sufrir, ¿no? Muy bien, esta parte son las definiciones. Vamos ahora a ver algunas estrategias. Y cuando uno discute usualmente, o podemos dividir las discusiones en dos grandes áreas. Una es ganar la discusión y la otra es demostrar la verdad o buscar la verdad, ¿no? La gran mayoría de las discusiones están del primer lado, donde las personas tratan de ganar la discusión, tratan de tener la razón. Y esa palabra, la razón, es muy común en las discusiones, problemas, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Yo creo que quien generó esta idea de la razón es muy exitoso, puesto que la gente se la compró y mucha gente se siente bien cuando le dicen tienes razón. Yo creo que simplemente es un como reconocimiento que hacia una expresión lógica que puede ser correcta, ¿no? Yo me expreso y comparto algo lógico que puede ser verdad dentro de un contexto y las otras personas dicen, eso es cierto, ¿no? Y entonces a lo mejor yo me siento bien acerca de eso momentáneamente, pero hay como una adicción a esto de tener la razón y más allá de resolver el problema que tenemos enfrente, las personas buscan escuchar, tú tienes la razón, ¿no? Salir victoriosos de la discusión sin quizás el problema se haya resuelto, ¿no? Entonces, aquí esto ocasiona muchas discusiones que buscan ganar, puesto que hay una lucha de poderes, hay un deseo en unas personas de controlar a los otros, ¿no? Un equipo de trabajo, el jefe quiere controlar a su equipo de trabajo, lo hace a través de varias estrategias y seguramente tú has estado en un equipo de trabajo donde iba a decir el líder, pero no sería definición de un líder, ¿no? El jefe o jefa pues trata de controlar el comportamiento del equipo en un país, ¿no? Hay obviamente lucha de poderes para controlar el comportamiento, manera de pensar. Ahora lo vemos a través de redes sociales. Esta lucha de poderes existe, creo, desde que el ser humano es ser humano por varias razones. La primera, como dijimos, la lucha por los recursos y creo que todavía existe. Si lo llevamos a la relación mínima, ¿no? Dos personas, una pareja, a veces discuten porque uno o una
quiere controlar a la otra persona, su pareja. Y esto nos lleva, obviamente, a un espacio muy fúnebre, yo diría, ¿no? Puesto que no hay espacio para dialogar, simplemente tratan uno de ganar y tener la razón o de controlar al otro. Ahora, si te das cuenta que tener la razón es simplemente una idea y decirle a la otra persona tienes la razón y la otra persona se va feliz, ¿no? Pues hay que hacerlo, ¿no? Eso no quiere decir que sí o no la tenga. Ahora hay que tener cuidado acerca de cuándo se cede, ¿no? Porque puede haber consecuencias negativas para las dos personas. Pero en una discusión, cuando una de las personas o un grupo busca tener poder a través de esta idea de la razón, pues yo creo que podría ser una buena estrategia darle la razón, ¿no? Sin que haya consecuencias negativas y simplemente que las personas o esa persona se vaya feliz porque ya escuchó, tiene la razón. Hay que tener mucho cuidado con esta lucha de poderes, hay que entender de dónde viene, ¿no? Y es por eso que otra de las estrategias es conocer a la persona. A veces no sabemos exactamente lo que la otra persona quiere en realidad. En una organización, cuando, no sé, un grupo de personas trata de generar valor a través de un proyecto, ventas, y desgraciadamente están dispuestos a hacer algo ilegal o no ético. Hay que entender exactamente por qué lo están haciendo, puesto que no son estúpidos, ¿no? Saben en lo que se están metiendo. Entonces hay que tener un diálogo mucho más cercano acerca de los objetivos ulteriores de estas personas, ¿no? Hay que entender muy bien, acercarse y preguntar por qué haces eso, qué es lo que quieres lograr, ¿no? Algunas personas pueden ser que se sientan como incómodas cuando se les pregunta, bueno, hay que darles espacio, pero definitivamente hay que acercarse en el hecho o en la situación donde hay en una familia hijos o hijas adolescentes que están explorando otra parte de su identidad y retando al mundo. Es muy importante acercarse para entender qué es lo que quieren lograr o dónde está toda la duda o preguntas acerca de que quieren contestar, ¿no? Entonces, conocer a la otra persona es muy, muy importante. Otra estrategia que usualmente se aplica es como dividirlo a la mitad. Esto hablando, por ejemplo, de recursos o de algo numérico o de algo que se puede medir, ¿no? Y entonces decimos, bueno, ni tú ni yo a la mitad. Yo pienso que nunca hay que dividirlo a la mitad, puesto que ninguno de los dos obtiene algo que quiere, ¿no? Uno quería 10, ¿no? Y el otro 20 y dicen, bueno, los dos mejor a 15, pero nadie obtuvo lo que quería, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto de dividirlo a la mitad, puesto que genera dos sentimientos de incomodidad que seguramente o eventualmente seguirán pensando quizá en venganza o revancha o cómo conseguir el pedacito que les faltó. Entonces hay que tener mucho cuidado con dividirlo a la mitad. ¿Qué podríamos hacer? Conocer bien a la otra persona para entender qué es exactamente lo que quiere, qué significa ese valor para él o ella. Y entonces buscar no una línea recta y encontrar la solución en una línea recta, sino un espacio quizá tridimensional de soluciones donde pueda haber una o varias soluciones para ambos. Y finalmente, al entender a las personas, entendemos entonces su expectativa y cuáles son los encuentros, cuál es la experiencia que la persona quiere percibir cuando se logre lo que se logre, ¿no? Cuando se escuche lo que alguien quiere decir, ¿no? En el deseo de controlar al otro, ¿qué es exactamente la expectativa? ¿Qué es lo que quiere sentir, ver, oler, ¿no? Obviamente todo esto significa conocer a la persona cada vez más, tener información, generar información para entonces uno tratar de proveer dentro de lo que es adecuado y dentro de los límites que uno puede manejar, ¿no? No estoy diciendo que hay que ir en contra de los deseos y necesidades de uno, pero seguramente podemos ser flexibles y entender las expectativas de los demás para entonces generar encuentros que sean satisfactorios para ambos y para los demás que no están en el conflicto. Ahora,
Todas estas estrategias se aplican en diferentes formas de acuerdo a la naturaleza del conflicto. En nuestros talleres y coaching que hacemos en manejo de conflicto, hay que primero entender lo que hacen las personas, cómo ellos ven los conflictos, por qué se generan, quiénes son los del otro bando, ¿no? Si, asumiendo que estos conflictos vienen de un grupo determinado de personas. ¿Dónde están esas personas? ¿Qué es lo que desean? Y entonces, de acuerdo a eso, ir viendo cuál de estas estrategias puede servir, ir probando una y otra para tener mejores herramientas de negociación, ¿no? De llegar a acuerdos. Y claro, también poner límites muy claros de lo que no es negociable. ¿Ok? Ahora, viendo todo esto a largo plazo, ¿no? Puesto que sabemos que no hay una estrategia que sirva para todo y que el mundo es tan generoso que siempre nos va a presentar retos y que siempre estaremos discutiendo, puesto que hay recursos limitados, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para ser bueno en esto? Porque puesto que si sé que voy a discutir el resto de mi vida, pues ¿por qué no me preparo y soy bueno? No para ganar, sino para encontrar la verdad. Puesto que la verdad, que no es la mía, sino la verdad del contexto, le va a servir para todos, ¿no? Entonces, viendo esto a largo plazo, lo que podemos hacer es lo siguiente. Número uno, recordar que la paz no existe sin discusión. Esa idea de tener un mundo perfecto donde no hay discusión, yo creo que más bien es una esclavitud donde alguien ordena y los otros se callan, ¿no? Puesto que es muy importante exponer lo que uno piensa y siente y tener la libertad y sentirse libre de decir esto me gusta o no me gusta, o estoy en desacuerdo, o me siento de esta manera cuando el otro o tú haces X o Y. La paz no existe sin discusión. Y ustedes me dirían, bueno, pero entonces, ¿cuál es el beneficio de discutir? ¿No? El beneficio de discutir, si lo hacemos bien, es, como decía antes en la estrategia de conocer a la persona, es ver otro punto de vista donde entonces yo lo puedo tomar en cuenta, aprender de ello y crecer ambos que estamos en la negociación, ¿no? Si el objetivo o uno de los objetivos eh, podría ser buscar la verdad, en esa verdad, ¿no? Los dos van a crecer. Es algo a veces incómodo, puesto que a lo mejor yo no voy a lograr o conseguir lo que yo quiero, ¿no? Esa expectativa no va a estar ahí. Pero voy a conseguir quizás algo que me va a servir para después o de otra manera. ¿Qué tan flexible soy yo de mente? ¿Qué tan abierto para entonces poder discutir y aprender de la otra persona? Sin juzgar, ¿no? Y es por eso que estos puntos nos ayudan entonces a saber cómo discutir. Primero, como decía, es expresar tu posición. Tu posición, ¿no? Desde la plataforma de tus pensamientos y emociones. ¿Qué es lo que sientes y piensas cuando algo ocurre allá afuera, de lo cual estás en desacuerdo, de lo cual no te gusta, ¿no? Pero estás hablando de la acción, no de la otra persona, puesto que puede ser que hay personas que lo toman totalmente personal cualquier cosa que se dice. Hay que tener cuidado, hay que hablar de lo que ocurre, del contexto. Segundo, pon atención acerca de qué está ocurriendo cuando uno expresa, ¿no? Hay mucha información que la otra persona te va a dar, gestos, ¿no? Cómo está respondiendo, y así vas conociendo mejor a la otra persona. Una vez que tú expones tu punto, la otra persona va a hablar, espero de la misma manera, desde su plataforma de pensamientos y emociones, que te va a decir me siento X cuando algo ocurre. Entonces escucha atentamente, y cuando digo escucha atentamente, no hagas dos cosas que la mayoría hacemos, o yo diría todos, ¿no? Número uno, pensamos qué le vas a responder, ¿no? O calificas todo lo que está diciendo. Si estás haciendo eso, no estás escuchando atentamente. Lo único que estás haciendo es haciendo un juicio antes de seguir hablando. Entonces, eso precisamente es el prejuicio que tenemos, ¿no? Entonces, haz este esfuerzo, simplemente escucha atentamente, pon atención en su voz, en sus gestos, quizá mueve las manos, ¿no? Todo lo que esa persona te está compartiendo. Y finalmente,
Una vez que tienes esa información, ponte en la posición del otro para que veas de una manera diferente eh, pues el problema que están enfrentando. Esto se dice fácil, ¿no? Hay que trabajar, hay que primero trabajar con uno mismo para entender por qué respondemos o actuamos de cierta manera cuando algo no nos gusta. Hay que trabajar mucho para conocer de manera amable, ¿no? Con compasión a la otra persona. Hay que tener una mente abierta, ¿no? Para ver algo de varios puntos de vista y sin prejuiciar, ¿no? Ponerse en distintos puntos, en distintos zapatos, en distintos sombreros para entender y entonces poder apuntar dónde está la verdad de la discusión. Me llamo Ramiro Sánchez, este es el show de Maxioma. Muchísimas gracias, nos vemos a la siguiente. Hasta luego.